¿Qué tal? Buenos días. Bien, vamos a empezar entonces esta aula número 8. El día de hoy vamos a ver básicamente lo que son los aspectos generales, ¿no?, de la física molecular. Vamos a hacer algunos cálculos para más o menos identificar los niveles de energía, ¿no?, que vamos a ir observando para los estados cuánticos para una molécula, básicamente una molécula diatómica. Y vamos a tratar de ver cómo se trabaja, ¿no?, en la ecuación de Schrödinger para este caso de una molécula. A esto se le suele llamar separación de Bohr-Oppenheimer o aproximación de Bohr-Oppenheimer. Y vamos a ver si llegamos a ver algunos niveles de energías rotacionales y vibracionales que salen de esta separación. Bien, lo primero que vamos a tomar en cuenta con respecto justamente a la estructura molecular, vamos a ver algunas características generales. Y en ese sentido hay que tomar en cuenta, como les digo, ¿no?, ciertas cosas. Lo primero, por ejemplo, es que la masa, ¿no?, de los electrones es una cantidad bastante mucho más pequeña que la de los electrones o de los núcleos, ¿no?, que van a estar formando la molécula. Y esto tiene justamente una consecuencia directa en lo que nosotros conocemos como la separación de Bohr-Oppenheimer. Otra cosa que hay que tomar en cuenta es que las fuerzas entre los electrones y los núcleos básicamente son del mismo orden, o sea, son fuerzas electromagnéticas, ¿no? Ya, a eso más que todo me refiero. Como resultado de esta diferencia de masas, el movimiento de los núcleos siempre va a ser un movimiento más pesado, ¿no? Es más lento que el de los electrones. Y esto, como les comento, es básicamente por la inercia que tienen los núcleos y la inercia que tienen estos electrones. Los neutrones no van a interactuar con los electrones porque no tienen carga eléctrica, pero sí van a estar asociados a esta masa, ¿no?, de los núcleos. Y claro, van a estar interactuando con los protones mediante lo que es la fuerza nuclear fuerte. Existen evidencias, ¿no?, en difracción de rayos X que los espectros de emisión o de los espectros de emisión se muestra, ¿no?, que las capas internas de electrones no intervienen en el enlace intermolecular, que usualmente suelen ser llamados enlaces sigmas y enlaces pis. Eso también lo vamos a ver a medida que vamos avanzando en el curso. Los órdenes de magnitud de las fuerzas intermoleculares generadas por los electrones de las capas externas o electrones de valencia puede ser determinada mediante el principio de incertidumbre, que es lo que vamos a hacer ahora, ¿no? La idea básicamente primero es determinar lo siguiente, ¿no? A ver, supongamos que aquí tenemos nosotros un núcleo 1, aquí tenemos el núcleo 2, entonces los electrones van a tener que estar moviéndose en una zona alrededor de estos dos núcleos. Entonces, más o menos, ¿no?, esta zona va a tener una longitud que yo le puedo llamar longitud A. Y por lo tanto, esta longitud A que tenemos aquí lo podemos tomar como la incertidumbre de la ubicación del electrón, ¿no? Es lo que estoy haciendo aquí. Aquí tendríamos como la incertidumbre, ¿no?, de la posición del electrón, que multiplicado con la incertidumbre de la cantidad de movimiento debe ser del orden de h barra, ¿no?, en la mayoría de casos. Siempre es mayor o igual que h barra medios, pero vamos a suponer que es del orden de h barra. Por lo tanto, yo puedo despejar y decir, ¿no?, que la cantidad de movimiento de los electrones en una molécula es del orden de h barra entre esa dispersión de la posición que sería A. Tomando en cuenta esta cantidad de movimiento, yo podría, por ejemplo, calcular el orden de magnitud de la energía, que sería como P cuadrado entre 2m, o en este caso P cuadrado entre m. Y estamos colocando esa energía entonces como h barra cuadrado entre m por a. Ahora, más o menos el tamaño de las moléculas es alrededor de un Armstrong.
Sustituyendo la masa de los electrones, sustituyendo el h y esa longitud de un Armstrong, puedo decir que el orden de magnitud de la energía de los electrones en la molécula es más o menos de 0,13, ¿no? 0,13 por 10 a la menos 17 joules, que es aproximadamente equivalente a 8 electronvoltios. En otras palabras, la energía de los electrones en una molécula son del orden de magnitud de los electronvoltios. Vamos a borrar esto. Ya está. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir de que si tú quieres pasar de un nivel electrónico, ¿no? O sea, un estado cuántico a estos electrones, los quieres pasar de un nivel a otro, las energías que debes utilizar más o menos son del orden de los electronvoltios, similar a la energía que se necesita para cambiar el nivel de energía de un átomo, ¿no? Como en el átomo de hidrógeno, por ejemplo. Eso. Si uno, por ejemplo, más o menos trata de calcular la energía que tiene esta zona, ¿no?, del espectro visible, de la parte del lado UV, justamente esa energía del lado UV sale alrededor de un electronvoltio, ¿no? Entonces eso quiere decir de que más o menos esta energía de acá, estas energías que están aquí, son las que modificarían los estados electrónicos para el caso de una molécula. Recuerden que para modificar un estado cuántico usualmente es a través de interacción con ondas electromagnéticas, ¿no? ¿Ya? En el caso, por ejemplo, tanto del átomo de hidrógeno como en el caso de las moléculas es más o menos de ese orden de magnitud. Pero ahora recuerden que estamos trabajando con dos núcleos. Por lo tanto, los electrones tienen su grado de libertad, pero también los núcleos 1 y los núcleos 2 tienen su grado de libertad. Entonces, cuando tienes un problema de dos cuerpos, tú tienes dos grados de libertad adicionales, que son la vibración y son la rotación. Por lo tanto, es lógico pensar de que para una molécula yo voy a tener estados cuánticos vibracionales y estados cuánticos rotacionales. Entonces voy a intentar más o menos también determinar el orden de magnitud usando el principio de incertidumbre de Heisenberg, el orden de magnitud de estos niveles de energía, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las vibraciones, ¿ya? En el caso de las vibraciones, más o menos las vibraciones de las moléculas que son de esta forma, se puede representar como las vibraciones de un oscilador armónico. Por lo tanto, la frecuencia, ¿no? Si yo llego a determinar para este movimiento vibracional el equivalente a la constante de rigidez de un resorte, yo puedo encontrar la frecuencia cíclica asociada al movimiento oscilatorio, que sería esta parte que sería raíz de K entre M, donde M más o menos es del orden de la magnitud de la masa de los núcleos. Entonces, la energía que tendría, por ejemplo, esa oscilación, como ya tengo la frecuencia cíclica, lo puedo escribir como h barra por la frecuencia cíclica, y lo voy a dividir entre h barra por la frecuencia asociada a la energía de los electrones. ¿Ya? Pero h barra asociado, h barra por la energía de los electrones es más o menos, más o menos, por ejemplo, sería raíz de K entre la masa de los electrones, y el h barra omega de los núcleos sería raíz de K entre la masa de los núcleos. Entonces, cuando yo hago la división, aproximadamente eso me va a salir raíz de la masa de los electrones entre la masa de los núcleos. La energía entonces de vibración, que es esta energía que está aquí, de vibración de los núcleos, la puedo calcular pasando a multiplicar ahora la energía de los electrones, y para eso voy a utilizar el orden de magnitud de los electronvoltios, ¿no? Sustituyendo el orden de magnitud de la masa de los núcleos, de los electrones y de la energía electrónica, voy a obtener más o menos un equivalente a 10 a la menos 3 veces la energía de los electrones, ¿no? Sería más o menos del orden de magnitud de 10 a la menos 3 electronvoltios. Y esa energía está más o menos en esta zona del espectro electromagnético, ¿no? Del infrarrojo.
Es por eso de que deben haber ustedes de repente escuchado en algún momento de que debido a la vibración de las moléculas por la temperatura, se genera justamente ondas infrarrojas, ¿no? Todas las personas, todas las cosas que tienen cierta temperatura, sus moléculas están vibrando y esta vibración de las moléculas genera este tipo de ondas electromagnéticas. Bien, si hay alguna pregunta, por favor, me la hacen ver, ¿ya? Me la hacen saber. Ahora, para el caso de las energías rotacionales. En el caso de las energías rotacionales, básicamente yo necesito calcular la energía asociada a esta rotación y eso se hace a partir del momento de inercia, que para una molécula homonuclear sería básicamente ma cuadrado, a cuadrado sobre 2. La energía rotacional en ese caso sería entonces el momentum angular al cuadrado entre 2 veces el momento de inercia. Y el momentum angular al cuadrado sería aproximadamente, vamos a ver, sería h barra, ¿no? Ese momentum angular al cuadrado, o sea, el momentum angular es I por la frecuencia cíclica, ¿no? Si esta es la frecuencia aproximada de los electrones que teníamos antes, entonces yo tendría aquí I cuadrado omega cuadrado entre 2i, esto se va a cancelar, me va a quedar I omega cuadrado sobre 2. El I me está saliendo ma cuadrado más o menos. El omega lo puedo sacar asociado a los núcleos, ¿no? El omega lo puedo sacar a partir de aquí. El omega sería más o menos K entre la masa de los núcleos, pero yo tendría aquí, vamos a ver, la energía de los electrones, ¿no? Entonces, o puedo, por ejemplo, puedo utilizar esto también, ¿no? Puedo utilizar P por A entre 2i, que sería ma cuadrado sobre 2. Esto se va a cancelar. Me va a quedar ma cuadrado. Y este L cuadrado es como si fuese, por ejemplo, un momentum angular, ¿no? Entonces, como es como un momentum angular, es h barra cuadrado por L más 1, ¿no? Entonces, lo estoy colocando del orden de magnitud del h barra nada más, ¿no? No hay que hacer mucha cosa ahí. Entonces me va a quedar este h barra cuadrado entre ma cuadrado. Entonces la energía de rotación, que es esta energía, me va a quedar aproximadamente la división de masas entre la masa de los electrones y la masa del núcleo por la energía de los electrones. O sea, ya no me va a quedar esto que está aquí, sino me va a quedar simplemente la fracción. Y esta fracción que está aquí sale aproximadamente de 10 a la menos 6 veces la energía de los electrones. A ver, entonces, bajo estas características, la energía de rotación, de los niveles de rotación que va a tener la molécula, va a ser menor que la energía de vibración que tiene la molécula, ¿no? Entonces tengo aquí tres energías que se van a ir cuantizando. La energía de los electrones, se va a ir cuantizando la energía rotacional de la molécula y también la energía vibracional de la molécula, ¿no? Vamos a ver más adelante que eso se representa mediante este tipo de figuras. Esta línea de color rojo que está aquí y esta otra línea de color rojo que está aquí son líneas que representan estados de los electrones de la molécula. Estas líneas grandes que tienen al costado una V representan los niveles de energía vibracionales. Entonces, entre un nivel de energía electrónico y otro nivel de energía electrónico tengo lógicamente varios niveles de energía rotacionales, ¿no es cierto? Y estas líneas chiquitas que están aquí
van a representar los niveles de energía rotacionales. Entre dos niveles de energía vibracionales voy a tener varios niveles de energía rotacionales, ¿no? Entonces, esta representación pictórica de estos niveles de energía, vamos a ver por qué tienen esta forma también dentro de un momento. Porque lo que tenemos que hacer ahora es básicamente resolver esto que sería la separación de Born-Oppenheimer. Es decir, tratar de encontrar, ¿no?, la ecuación, ¿no? Tratar de encontrar la ecuación asociada a de Schrödinger, ¿no?, para este problema de física molecular en la que queremos calcular justamente estos estados, ¿no? O sea, necesitamos determinar los números cuánticos asociados a esos estados que tenemos ahí. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Entonces, a ver, para que quede más o menos claro, perdón, para que quede bien claro, supongo, ¿no? Ni en la práctica igual, así que tienen que quedarles claro. El problema más o menos es un problema de la siguiente forma, ¿no? Yo tengo aquí un núcleo A, tengo aquí un núcleo B. Desde el origen de coordenadas trazo mi posición del núcleo A, trazo mi posición del núcleo B. Y tengo también a los electrones que están moviéndose alrededor de estos núcleos, ¿no es cierto? Entonces, aquí tengo, por ejemplo, n electrones. Y mi ecuación de Schrödinger la voy a tratar de colocar en función de la distancia que existe entre estos dos núcleos. Porque como les mencionaba antes, los electrones se mueven bastante rápido en comparación a los núcleos. Los núcleos son muy lentos, se puede considerar prácticamente cuasiestáticos. Y por lo tanto no hay una gran diferencia en resolver el problema con RA y RB, que tienen una ligazón, y la distancia que existe entre los dos núcleos. Esta distancia entre los dos núcleos es la que yo voy a tomar como un grado de libertad para resolver el problema. Y básicamente la ecuación de Schrödinger pues va a estar descrita, ¿no?, de la siguiente manera. Voy a tener aquí las energías asociadas a este sistema. Aquí tengo las energías cinéticas de los núcleos. Voy a tener la energía cinética de los electrones que están aquí. Y luego voy a tener las energías potenciales asociadas a todas las atracciones o interacciones electromagnéticas. Entonces, yo voy a tener aquí una función de onda que me va a describir esa física, ¿no?, de esta molécula, donde el R, repito, el R es esta distancia intermolecular, y en función de esa distancia intermolecular es que yo voy a obtener las energías rotacionales que dependen de esa distancia intermolecular y las energías vibracionales, ¿no?, que también van a depender de esa distancia intermolecular. Pero resolver este problema así como está es muy complejo, y es bastante complejo porque los términos son bastante difíciles de resolver. La energía cinética intermolecular es muy parecida a la energía cinética en el átomo de hidrógeno, porque es un problema de dos cuerpos, igual que el átomo de hidrógeno. Por lo tanto, sería de esta manera, con la masa reducida entre los dos núcleos, ¿no? Esta sería la masa reducida entre los dos núcleos. Luego tengo la energía cinética de los electrones, que sería pues una suma, ¿no?, de estos términos de energía cinética que tengo aquí. Y luego los potenciales entre los electrones. Aquí, por ejemplo, tengo el potencial electrostático de atracción de cada electrón con el núcleo A. Aquí tengo el potencial electrostático de cada electrón con el núcleo B. Aquí tengo el potencial electrostático de o la repulsión electrostática entre los electrones. Y aquí tengo la repulsión electrostática entre los núcleos. Los núcleos son núcleos de carga eléctrica positiva, ¿no es cierto? Y entonces, debido a que tenemos aquí muchos términos, la solución exacta de este problema es imposible de hacer. Así que tenemos que tratar de basarnos ahora en métodos no exactos. La mayoría como ya les había mencionado en clases anteriores, cuando se trabaja, ¿no?, con problemas que básicamente no se pueden resolver,
se suele utilizar métodos numéricos asociados justamente a algún método variacional, ¿no? Y es lo que vamos a ver justamente acá también. Aunque el caso de la molécula de hidrógeno con un solo electrón se puede resolver exactamente. Eso sí se puede resolver de manera exacta. ¿Ya? Pero entonces, ¿cómo se resuelve este problema entonces de los núcleos? La idea es separar, ¿no? La idea es separar. O sea, los núcleos son muy lentos. Como los núcleos son muy lentos y los electrones son muy rápidos, yo podría intentar primero determinar alguna función de onda que me dé la física de los electrones con una separación entre los núcleos cuasi estática. Y a eso justamente se le llama separación de Born-Oppenheimer. Entonces, supongamos que yo tengo esta función de onda phi, este número cuántico Q, este Q que está aquí representa diferentes números cuánticos, pero esta función de onda phi me va a representar básicamente la solución de los electrones, solamente de los electrones que se mueven alrededor de los núcleos. Por lo tanto, la ecuación de Schrödinger se reduce. La ecuación de Schrödinger se reduce básicamente a la energía cinética de los electrones y a los potenciales donde aparezcan también los electrones. Pero la solución es una solución parametrizada y donde el parámetro que diferencia una solución de onda es esta distancia intermolecular, ¿no? La distancia intermolecular, o perdón, la distancia internuclear es el parámetro asociado. Pero este problema debería, en teoría, poder solucionarse, debería poder resolverse. Claro, ahí les comento que tengo un parámetro que viene a ser esa distancia internuclear R. Y ese parámetro a mí me permite decir, ¿no?, de que para cada distancia R yo voy a tener una solución para esta función de onda. La energía, el nivel de energía también es distinto, ¿no? Ahora, supongamos que yo puedo solucionar esta ecuación 379, ¿no? Si yo puedo conseguir solucionar la ecuación 379, entonces yo voy a tener una serie de funciones de onda con diferentes números cuánticos que me van a servir justamente como base para este espacio de funciones de onda. Entonces es una base discreta, lógicamente, pero eso quiere decir, ¿no?, primero, que estas funciones de onda, soluciones de la ecuación 379, perdón, deberían cumplir la ortonormalidad, ¿no? Deben ser funciones de onda ortonormales. Las integrales se hacen respecto, lógicamente, de todas las variables de los electrones. Y por completitud, la función de onda total, la que me da la física tanto de los núcleos junto con los electrones, debería yo poder expandirla en términos de estas funciones de onda completas, ¿no? Donde este FRQ que está aquí me está representando básicamente los coeficientes asociados a esta expansión, pero estos coeficientes son en realidad funciones de ese parámetro R, es decir, de la distancia internuclear. Por lo tanto, como podemos notar, la física de los núcleos que yo había separado de la ecuación total en la ecuación 379, ahora se encuentra aquí, en este coeficiente de esta expansión. Y por lo tanto, esa física yo debería poder sacarla de aquí, sustituyendo esta función de onda total en la ecuación de onda total, que es esta ecuación que tenemos aquí, la 373. ¿Ven? Entonces, como ejercicio, les voy a dejar justamente eso, ¿no? Sustituyan esta expresión 381 en la ecuación 273 y van ustedes a encontrar
multiplicando por una de estas funciones de onda asterisco por el lado izquierdo, van a poder encontrar esta relación, ¿no? La idea es llegar a esta relación donde estos operadores de energía cinética, tanto de los núcleos como de los electrones, estas energías cinéticas van a actuar sobre estas dos funciones que están aquí. Usando la ortonormalidad también pueden ustedes, por ejemplo, llegar a esta expresión donde solamente aquí podemos notar de que la energía cinética nuclear afecta, ¿no?, a la función de onda electrónica y al coeficiente FR. Esta energía cinética internuclear, ¿ya?, básicamente me va a dar esta expresión que está aquí, ¿no? Recuerden que la energía cinética internuclear viene a ser la derivada respecto de esa distancia internuclear. Entonces, la función de onda electrónica, si bien es una función de onda de los electrones, depende de esta distancia internuclear, el coeficiente también, y por lo tanto eso me va a dar a mí esta expresión grande, ¿no?, que tenemos en este lado. En esta expresión grande que tenemos aquí, yo tengo el nabla cuadrado de la función de onda electrónica, el nabla de cada uno de los elementos cruzados y el nabla cuadrado del coeficiente. Pero recuerden ustedes que el nabla cuadrado representa la cantidad de movimiento, ¿no? Y la cantidad de movimiento es una magnitud que te informa de dos cosas. Primero, la dirección hacia donde está moviéndose un objeto en cada instante de tiempo, pero también te informa de la inercia que tiene este cuerpo, ¿no? O sea, qué tan inerte es a cambiar su velocidad. Desde ese punto de vista, esto de acá me estaría representando entonces la cantidad de movimiento al cuadrado de la función de onda φQ, o sea, de los electrones. Esto me representaría la cantidad de movimiento de F y esto la cantidad de movimiento de, nuevamente, de los electrones. Y aquí tendría la cantidad de movimiento de los núcleos, al cuadrado todavía, ¿no? Entonces, como la inercia de los electrones es pequeña, ¿no? ¿Ya? Como la inercia de los electrones es pequeña, entonces este par de términos que está aquí, debido a ese movimiento muy rápido de los electrones porque tienen poca inercia, estos elementos que están aquí se van a cancelar. Entonces, la idea es de que si bien los electrones se mueven rápidamente, lo hacen porque tienen baja inercia, ¿no? Entonces, estos elementos que son proporcionales, ¿no?, a la inercia de estos electrones, se van a cancelar. Y por lo tanto, este término que está aquí, va a quedar solamente esto que está aquí, que es la función de onda electrónica, el nabla cuadrado de ese coeficiente F. Ya sustituyendo aquí, este nabla cuadrado me va a salir para esta ecuación, me va a salir justamente esta expresión, esta ecuación para los coeficientes que tenían la física. Recuerden ustedes, ahí tiene la física de los núcleos. Entonces, como ven, es una ecuación muy parecida a la ecuación del átomo de hidrógeno, ¿no? Pero lo interesante aquí, ¿ya?, una cosa interesante aquí es, por ejemplo, notar de que para los núcleos, porque esta ecuación es una ecuación asociada a esta función de onda que representa la física de los núcleos, ¿no? Para estos núcleos, noten que la energía de los electrones, que depende de la distancia internuclear, se está comportando como una energía potencial, ¿no? Esto se está comportando, repito, como una energía potencial. Y esa energía potencial es la que me va a decir a mí si estos núcleos van a poder ser estables a una cierta distancia, o si los núcleos, pues básicamente se van a ir separando. ¿Ya? A ver, este problema, como les repito, es un problema de dos cuerpos.
Si el momento angular, ¿no?, de todo mi sistema es cero, eso quiere decir que tengo una simetría esférica aquí. Y si yo tuviese una simetría esférica bajo la consideración de que este problema equivalente de la masa reducida, ¿no?, bajo esa condición de que este problema de la masa reducida tenga una solución simétricamente esférica, me permite a mí escribir esta energía que está aquí en función de los módulos de R. Aquí tendría, aquí tendría entonces módulo de R, ¿no? Ahí falta eso. Y eso quiere decir entonces que si yo tengo aquí un problema con simetría esférica, la solución para estos coeficientes debe ser proporcional a los armónicos esféricos, ¿no? Y eso va a haber una parte radial, netamente radial, que pues va a depender de las soluciones de esta ecuación, ¿no? Entonces, a esto que hemos visto, o sea, tenemos una ecuación que me permite determinar la energía de los electrones y ahora tenemos una ecuación que me permite a mí determinar la energía justamente de los núcleos. Si yo escribo este tabla cuadrado en coordenadas esféricas, donde va a aparecer el operador L cuadrado, pero en el espacio de configuraciones, cuando multiplique por el armónico esférico, al final me va a salir este término de J por J más 1 sobre R cuadrado. Y esta energía que está aquí es una energía que va a depender de tres números cuánticos asociados al estado electrónico, al estado vibracional y al estado rotacional. Entonces yo tendría aquí que esta energía S sigue, bueno, sí va a comportarse como una energía potencial, ¿no? Pero vamos a ver la siguiente clase de que este potencial yo lo puedo asociar a este potencial rotacional y obtener una sola ecuación que me permita a mí determinar cuánto es que vale este coeficiente que está aquí, la energía asociada. Ahora, este potencial, para que la molécula tenga una solución de tal forma de que haya una distancia para la molécula en la cual ésta esté estable, debe tener forma de un pozo de potencial de esta forma. De tal manera de que cuando los núcleos están infinitamente separados, ¿no?, acá tengo un núcleo 1, acá tengo un núcleo 2, si esta separación es infinita, entonces la energía que va a tener mi sistema sería la suma de energías de dos átomos por separado. Y es lo que se está colocando en este sistema, ¿no? Para una distancia infinita entre los núcleos, S es constante, que resulta, dice, de la suma de las energías de ambos átomos aislados. Ahora, en este potencial voy a tener una distancia que va a tener la energía más baja, que se le va a llamar distancia entre núcleos, en que la molécula es estable, aunque eso nunca va a pasar, ¿no? El núcleo nunca va a estar exactamente en esta distancia, o los núcleos no van a estar exactamente a esta distancia, ¿no? Porque hay vibraciones, porque hay rotaciones, etc. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo ahora expando este potencial R, lo expando como una serie como una serie de Taylor? En ese caso, noten ustedes que este primer término, que es la pendiente de la recta tangente a esta función justamente en R sub 0, la tangente va a ser horizontal, por lo tanto este término se va a anular, quedándome básicamente el término de segundo orden, que yo lo puedo asociar, ese término de segundo orden lo puedo asociar a una expresión de este tipo, ¿no? Un medio de K por la distancia elevada al cuadrado, que es básicamente el potencial asociado a un oscilador armónico. ¿Ya? Entonces,
yo voy a tener, ¿no? Yo voy a tener de que esta ecuación que tengo aquí, ¿no? La estoy volviendo a repetir aquí, para indicar de que este término que venía justamente de la función de onda armónica es la que me va a dar la energía rotacional. La energía rotacional va a depender del momentum angular que tenga la molécula y básicamente yo lo puedo escribir de esta manera, ¿no? H barra cuadrado entre 2 mu r sub 0 al cuadrado, considerando de que hay una distancia media entre las moléculas que siempre va a ser r sub 0, considerando eso. Pero si ya estoy hablando de vibraciones y rotaciones, esa distancia intermolecular o internuclear, pues va a ir pudiéndose calcular de una manera un poco más compleja, ¿no? Porque aquí ya estoy suponiendo que hay una distancia intermolecular, pero si yo voy a niveles más altos, lo más probable es que esa distancia intermolecular por la vibración esté modificándose, ¿no? Pero eso no lo vamos a tomar en cuenta ahorita, eso lo vamos a tomar en cuenta en la siguiente clase cuando hagamos, eh, ¿cómo se llama esto? Ensanchamiento por centrifugación. Por ahora me interesa el hecho de que yo puedo sacar de este término lo que sería justamente la energía rotacional, ¿no? Se puede calcular de esta manera. Y como pueden ver ustedes, aquí aparece el momento de inercia de la molécula. Entonces, si tú, por ejemplo, consigues calcular estas energías de otra forma, ¿no? Con otro método, vas a poder calcular el momento de inercia de la molécula. Y eso se puede hacer, ¿no? O sea, se puede determinar por espectroscopía los niveles J, se puede determinar o tratar de deducir cuánto es que podría valer esta energía y luego simplemente eh, se calcularía el momento de inercia de la molécula, ¿no? Eso también lo voy a colocar, eso podría venirles en una práctica, ¿no? Bajo ciertas características, determinar el momento de inercia de la molécula, ¿no? Este término que está aquí se le suele llamar B, sería B por J más 1. Los niveles J van de 0 hasta arriba, de 0 para arriba. Y bueno, en conclusión, a una distancia R sub 0 yo voy a tener tres energías. La energía electrónica en la distancia R sub 0, la energía vibracional en el estado justamente en la distancia internuclear R sub 0 igual a 0 y la energía de rotación asociada a ese término, ¿no? ¿Ya? Lo interesante es que si ahora tú sustituyes estos tres términos aquí en la ecuación, ¿no? O sea, tú colocas aquí, ¿no? Esto, a ver, esto de acá viene a ser mi ES en R sub 0 más la energía vibracional más la energía rotacional, pero esta energía rotacional es este término, ¿no es cierto? Por este signo menos que está aquí con este menos se vuelve, este menos que está aquí con este menos se vuelve más, al encontrarse con la energía rotacional se van a cancelar, la energía vibracional va a quedar, pero esta energía ESR en la distancia R sub 0 también se va a cancelar, y por lo tanto al sustituir, yo lo que voy a encontrar es finalmente para la energía vibracional esta expresión, donde el ESR, bueno, el ESR sub 0 es lo que estaba aquí, esto se cancela y me queda este término, que sería básicamente, como pueden notar ustedes, la ecuación de un oscilador armónico, ¿no? Entonces la energía vibracional está asociado a esta ecuación del oscilador armónico siempre y cuando yo haga esta expansión de Taylor, ¿no? Y la solución para un oscilador armónico es conocida, se puede hacerse, la energía vibracional depende de un número V, un número cuántico V, vendría a ser H barra por la frecuencia cíclica del oscilador armónico, en este caso por B más un medio. Ese B va de 0 hacia adelante. Si yo, por ejemplo, he podido determinar el K asociado a la molécula, que se puede hacer, puedo determinar cuánto vale esa frecuencia cíclica inicial. Igual para el caso, por ejemplo, de las frecuencias generales, ¿no? La relación entre frecuencia y frecuencia cíclica es esta que está aquí.
Pero el problema es un poco mentiroso, ¿no? O sea, la solución que acabo de hacer es mentirosa. O sea, lo importante es que ustedes vean de que aparece esta ecuación vibracional y aquí pero la ecuación se está resolviendo con este potencial. Este potencial punteado es el potencial que está aquí. Y ese potencial parabólico no es este potencial que está aquí, ¿no? Este potencial es distinto. Y cuando yo supere este nivel que está aquí, cuando supere este nivel que está aquí, los niveles de energía ya no van a estar cuantizados, sino que van a ser continuos, ¿no? Esta es la zona continua. ¿Ya? Esa de ahí viene a ser la zona continua de energías. Por lo tanto, solo hay cuantización de la energía hasta el nivel ES infinito. Y ahí es donde se van a ver los números cuánticos, ¿no? Pero cuando tengo un problema así con niveles, y ya me acerco yo, por ejemplo, al nivel continuo, siempre las líneas de los niveles de energía se van a ir acercando. Y eso no ocurre con el oscilador armónico. En el oscilador armónico los niveles de energía vibracionales siempre tienen la misma distancia de separación, que sería h barra omega sub 0 sobre 2. Entonces, esta solución no es una solución exacta o muy precisa del problema. Vamos a ver que existen modelos, ¿no? La siguiente clase, vamos a ver que existen modelos de este tipo de potenciales. Y justamente cuando llegamos a la parte, a la parte continua, los niveles de energía se van apretando, se van acercando cada vez más, ¿no? Eso no se ve aquí. Bien, por hoy vamos a terminar ahí.